Bueno, chicas, el tema de la clase de hoy, o propio de nuestro encuentro, es actos procesales. Ustedes saben que, y esto lo han visto en derecho civil o en derecho privado, hay toda una teoría del acto jurídico, de la cual el acto procesal no escapa, porque es una variante del acto jurídico o del negocio jurídico, como ustedes lo habrán visto en los cursos de derecho civil. Lo que tiene, digamos, de especial es que el acto procesal es un acto jurídico que tiene por objeto o por efecto directo e inmediato, ya sea la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso. O sea, esa es su pincelada característica. Nosotros ya sabemos que un acto jurídico es un acto voluntario, lícito, entre partes que sean capaces, con el objeto de producir algún efecto jurídico. En el caso de los actos procesales se cumple todo eso, pero su característica primordial es la de, ya sea impulsar el proceso y que éste logre desenvolverse, o bien iniciarlo a través de la demanda civil, o bien algún acto procesal que provoque su extinción. Ahora bien, como todo acto jurídico, tiene elementos. Yo voy a tratar de simplificar para no hacer la clase aburrida y no tornarnos muy abstracto y después poder verlo con ejemplos, ¿no? Pero todo acto procesal tiene un sujeto, o sujetos, mejor dicho, tiene un objeto y después está caracterizado por lo que la doctrina caratula de actividad, que a su vez se puede descomponer en lugar, tiempo y forma. Entonces, repasando, podríamos hablar de sujetos procesales, de un objeto, que sería la materia sobre la cual recae, y después de un lugar, tiempo y forma. Un poco lo hablamos en la clase pasada, ¿no? Pero los sujetos serían las partes, o sea que me remito a lo que vimos en el encuentro anterior. Estamos hablando de personas con capacidad procesal y además que tengan un interés. Otro de los sujetos del acto procesal sería el órgano, los órganos judiciales, que obviamente deben ser competentes. Y después, eventualmente, los terceros, según lo que nosotros vimos en el encuentro anterior. Después podrían entrar aquí también los colaboradores del juez y las partes, pero no lo pongamos tan sofisticado. O sea, con colaboradores me refiero a todo el régimen de los peritos, auxiliares de la justicia y abogados y abogadas. Pero bueno, en realidad estrictamente los sujetos procesales serían las partes, el órgano y los terceros, que como vimos en el encuentro anterior, una vez que están adentro del proceso se transforman en partes. Respecto del objeto, ya dijimos que es la materia sobre la cual el acto procesal recae, que debe ser idóneo y jurídicamente posible, ¿no? Respecto de la actividad, los actos procesales se van a desarrollar en un lugar, en un tiempo y bajo una determinada forma. Tradicionalmente se dice que el lugar es el tribunal, ¿no? Pero la verdad que esto aparece bastante relativizado por el expediente electrónico. Está bien, ¿no? El juez o la jueza firmará sus resoluciones en su despacho, pero también podría hacerlo en su casa. Y lo mismo podemos predicar de abogados y abogadas. Así que esto de que los actos procesales se desenvuelven en el tribunal es una noción que ha quedado relativizada por todo lo que tiene que ver con el expediente electrónico, sin perjuicio de que en general ocurre en la sede del órgano, pero podría no ser así. Respecto del tiempo hábil, dos consideraciones. Primero, que los actos procesales
deben desarrollarse en un momento oportuno. Y esto nos lleva a algo que ya vimos cuando hablamos de principios, la preclusión procesal. Todos los actos tienen, marcado por el código, un momento en el cual deben producirse. Antes o después son ineficaces. Antes, porque digamos, se estarían produciendo prematuramente. Y después, porque operaría la preclusión procesal, ¿no? Vencido un plazo, ya después los actos procesales no pueden producirse, salvo que entren dentro de lo que le llaman las horas de gracia, que son las 4 primeras horas del día posterior al que venza un plazo. Entonces, el tiempo tiene que ser hábil, en el sentido de ser oportuno. Fíjense que el artículo 52 nos dice que 152, las actuaciones o diligencias judiciales se practicarán los días y horas hábiles bajo pena de nulidad. O sea que tiene que ser hábil en el sentido del 152, en los días y horas hábiles, o sea que no pueden producirse en domingo, sábado, feriado, feria, eso quiere decir hábil. Y después, en el momento oportuno, o sea, dentro de los tiempos y de los plazos que marca el código procesal. Ahora bien, los días inhábiles podrían ser habilitados judicialmente. Esto ocurre en situaciones de urgencia o gravedad, donde alguna de las partes solicita la habilitación de la feria o de días y horas inhábiles, porque fíjense que la inhabilidad también está respecto de las horas. Si yo le quiero tomar declaración a un testigo a las 10 de la noche, estamos complicados, porque es una hora inhábil. Ahora bien, si la parte por alguna razón de urgencia estima que debe ser habilitado este tiempo, esto se puede hacer bajo expresa declaración judicial. Esto está contemplado en el artículo 153. Obviamente que la contracara del tiempo hábil es que durante los días inhábiles, primero que no puede producirse actividad procesal válida y segundo que no corren los plazos. Esto es importante también. Tradicionalmente lo vemos en mayor profundidad cuando hablamos de prácticas, en el curso de prácticas, donde aprendemos a contar los plazos. Pero los plazos procesales no corren durante días inhábiles. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El cómputo de plazo lo encuentran en el artículo 156 del Código Procesal, conjugado con el artículo 6 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad la regla está en el artículo 6 del Código Civil. El tema es que el Código Civil dice que los plazos se computan de corrido, salvo que alguna ley especial diga lo contrario. Y ahí entra a jugar el 156 de nuestro Código Procesal. Porque a los efectos del proceso civil es una norma especial y por ende esa es la manera de contar los plazos dentro del proceso. Guarda, chicas, guarda, guarda. Porque en el proceso penal, que algunas lo estarán viendo ahora, no se cuenta así, ¿eh? ¿Cómo se cuenta en el proceso penal el plazo? Los plazos. Están al horno. Días corridos, No ¿no? se tiene en cuenta ni el sábado ni el domingo, son corridos. Se cuentan de corrido. Se cuentan de corrido. Es una diferencia muy, pero muy importante, ¿eh? Les digo esto porque a veces en la profesión te agarra medio imprevisto si vos estás acostumbrado a ser civil o para ser más correcto una materia no penal, donde los plazos se cuentan según el artículo 156 del Código Civil, del Código Procesal Civil. En penal se cuentan de corrido, sábado, domingo, feriado, ¿no? No hay ningún problema, o sea, es diferente. Porque se aplica la regla del artículo 6 del Código Civil, básicamente. Entonces, guarda con esto, chicas, ¿eh? En procesal civil, los días inhábiles no se cuentan. 156 del Código Procesal.
Con las modulaciones del artículo 6, yo ahora no me voy a detener en esto porque si no estaríamos toda la clase solamente hablando de cómputo de plazos. Pero fíjense que nuestro código procesal, si bien la mayoría de los plazos son en días, también tiene plazos en meses. Entonces, como el plazo en meses no está previsto, se aplica el Código Civil, artículo 6, salvo para los casos de caducidad de instancia, donde sí tiene una norma específica. Pero les pido por favor que ustedes lo vean en profundidad. Repito, porque es importante. Los plazos en días se cuentan según el Código Procesal. Los plazos en meses no están previstos, así que volvemos a la norma del artículo 6 del Código Civil, salvo para la caducidad de instancia, donde sí hay una norma. Y los plazos en horas tampoco están contemplados en el Código Procesal, así que una vez más, nos vamos al Código Civil, artículo 6. Son raros los plazos en horas, pero lo van a ver en el amparo, en el habeas corpus, y si no me falla la memoria, en los procesos que tengan que ver con la restricción a la capacidad. Hay plazos en horas, así que guarda. Y en medidas cautelares. Sí, depende de cuál. Podría ser. Y cuando el juez o la jueza estime dar traslado por horas también, eso puede ser. Si estamos ante algún caso sensible, puede ser que el juez o la jueza, aunque no esté previsto, de algún traslado por horas. Eso también es oportuno decirlo. ¿Qué más dijimos? Hablamos de la forma. Bueno, la forma es escrita. La forma es escrita. Artículo 115 y 118 del Código Procesal. Y ahí tienen que tomar nota también de las acordadas que regulan la redacción y el soporte. Que las tenemos en el material, chicas, igual anótenlas. La acordada 3975 sobre expediente electrónico y la 4013, muy pero muy importante para notificaciones y presentaciones electrónicas. Está claro que el proceso es escrito, soporte electrónico, chicas, O sea, lo electrónico no deja de ser una variante de lo escriturario. Por eso tenemos que hacer una interpretación dinámica de la letra del código procesal. Sigue siendo escrito nuestro proceso, sigue siendo escrito. Lo que ha cambiado es el soporte, como marca la 3975 sobre expediente electrónico. Por eso que sigue siendo escriturario. Obviamente que lo que tiene que ver con la tinta y todo eso ya quedó en desuetudo, ¿no? Porque está íntimamente vinculado el soporte de papel. Pero nuestro proceso sigue siendo escriturario, con algunas modulaciones, porque hay actos procesales que se hacen oralmente, como las audiencias, o el informe in voce del 259, pero en materia recursiva estamos hablando. Pero después, la verdad que nosotros tenemos un proceso escriturario, como lo vimos en la clase de principios procesales. Ya vamos a volver a hablar del principio de escritura versus oralidad, pero digamos que esencialmente es escrito. En lo que tiene que ver con el soporte, ya nos metemos de lleno en la acordada 4013. Fíjense que en el artículo 1 dice que todas las presentaciones van a ser generadas y efectuadas en soporte digital, ¿no? Y que solo excepcionalmente van a ser de papel, o mejor dicho, van a ser aceptadas las presentaciones de papel, porque fíjense que en el caso de que la acepten, después la digitalizan. Cuando hay una urgencia fundada, se me ocurre algún tipo de, no sé, apagón generalizado, o fíjense lo que pasó en la provincia de Córdoba, que hubo un hackeo, o algún tipo de impedimento tecnológico que pueda justificarse. Y después, en los casos de discapacidad visual, que están en el artículo 18 del acuerdo, es a elección del discapacitado usar el expediente electrónico o el papel.
Pero digamos, solamente en estos dos casos se van a aceptar presentaciones que no sean electrónicas. Esto está bueno remarcarlo, ¿no? Porque en otras versiones de la acordada era medio híbrido el tema. Había algunas presentaciones que se iban a poder hacer en papel y otras en formato digital. Hoy, chicas, todos los escritos son presentados electrónicamente y firmados de igual manera por el profesional. Lo que ocurre, chicas, es que cuando las presentaciones no son las de mero trámite, ¿se acuerdan que hablamos de presentaciones de mero trámite? Que son las que tienden al desarrollo de la causa y no articulan pretensiones, las puede firmar el abogado sin necesidad de que intervenga el cliente. Acá en todos los casos lo haría electrónica o digitalmente porque todos tenemos el famoso token, que es como si fuera una suerte de pendrive que tiene adentro nuestra firma digital o electrónica, según el caso, no como este. Pero si la parte tiene que firmarlo hológrafamente, lo que se hace es que ese escrito se escanea, firmado por la parte, y después se envía como presentación electrónica. Lo vamos a ver en detalle en prácticas, o si les da curiosidad pueden ver el videito en nuestro canal de prácticas para ver cómo es. Pero digamos que desde la teoría nos alcanza con saber esto. Todas las presentaciones son hechas electrónicamente. Lo que pasa que cuando se articula una pretensión, ya sea incidental o principal, o recursiva, el cliente tiene que firmar. ¿Y eso cómo se soluciona? Bueno, firma un escrito de papel que queda en poder del abogado o la abogada, se escanea y eso después se remite a través de una presentación electrónica firmada por el profesional con su dispositivo USB llamado token. Esa es la manera, porque si no estamos en un callejón sin salida, porque imagínense cómo hace el cliente para firmar un escrito digitalmente si no tiene firma. Bueno, lo hace sobre el papel, eso después se escanea y se manda como presentación electrónica, firmada electrónica o digitalmente por el abogado o la abogada. Hago esa diferenciación porque no es lo mismo, ustedes también lo habrán visto en derecho civil, firma electrónica y firma digital no es lo mismo. Hoy, abogados y abogadas, algunos todavía tienen firma electrónica y otros han ido adquiriendo la firma digital que otorga la autoridad de aplicación, la famosa ONTI, Oficina Nacional de Tecnología y no me acuerdo qué más. Pero bueno, todavía conviven las firmas electrónicas junto con las digitales. ¿Qué más? Bueno, los contenidos mínimos, eso pueden verlo en la acordada, es muy casuístico, ¿no? Tiene que contener los datos del abogado, de su abogada, el domicilio electrónico, el domicilio constituido. Se lo dejo para que lo lean ustedes. Artículo 1 de la acordada 3975, más el Código Procesal, artículo 40. Y 118, inciso 2. Repito, 118, inciso 2. Acordada 3975, artículo 1 y artículo 40 de nuestro código. Bueno, de las firmas ya hablamos. Ahí les hago el encuadre normativo porque es complejo. Tema firmas. 288, Código Civil. Ley 25.506 de firma digital. 118, inciso 3 del Código Procesal. Artículo 4013, perdón, acordada 4013, artículos 1, 4 y 5, más ley 5.177, artículo 95, que habla de la firma del profesional. Repito porque es un encuadre normativo complejo. Va de suyo que la firma significa autoría y consentimiento, ¿no? Eso es, lo di por obvio, pero está bueno remarcarlo. Repito el encuadre. Código Civil 288. Ley 25.506 de firma digital. Código Procesal 118, inciso 3. Acordada 4013, artículos 1, 4 y 5. Y Ley 5.177, artículo 95, cuando habla de la firma del profesional al pie con sello aclaratorio. Eso también quedó medio en desuetudo, pero la firma del profesional es clave.
por algo que ya dijimos también en otras clases. Patrocinio letrado obligatorio, artículo 56 de nuestro Código Procesal. La última ley, profe, ¿me la repite? Ley 5177. Firma del profesional con sello aclaratorio. Hoy, haciendo una interpretación dinámica de esta norma, la firma surge de la asignatura digital o electrónica, que obviamente aclara quién es el que firma, ¿no? Dice firmado digitalmente por, y ahí aparece el nombre y el apellido, y usualmente, depende del programa que usen, tiene también para verificar la firma. Y eso es lo que hace, digamos, completa la firma digital, la posibilidad de ser verificada con una clave pública. Ahí está la onda de la firma digital. Hoy todos los jueces ya la tienen, ¿eh? Jueces y juezas de la provincia, todos cuentan con firma digital. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Ustedes la diferencia la tienen que ver en la ley de firma digital, entre firma electrónica y digital, porque no es lo mismo. Bien, después podemos hablar dentro de los actos procesales, ya metiéndonos de lleno, o sea, lo que vimos hasta aquí son los elementos, ¿no? Sujetos, el objeto y la forma. Ahora podríamos entrar a los actos procesales en particular. Y en esta bolilla, porque ustedes rápidamente estarán pensando, ¿no? Pero yo miro el programa y son todos actos procesales en realidad. Bueno, sí, la respuesta a esa pregunta que se deben estar haciendo es que sí. Todo el programa está plagado de actos procesales. Lo que pasa es que la doctrina suele agrupar alrededor de la teoría general del acto procesal algunas clases de actos que son los que vamos a intentar ver hoy, ¿no? Y ahí tenemos a los actos de documentación, donde entran el expediente y los escritos, a los actos de comunicación, donde entrarían las notificaciones y los oficios, y a los actos procesales del órgano, donde entraría la clasificación de las sentencias. Entonces, repito, si ustedes se preguntan, bueno, Guille, pero todos son actos procesales, de acá hasta que terminen las clases. Y sí, sí. Pero la teoría, la doctrina selecciona algunos para tratarlo dentro de la teoría general del acto procesal. Y tradicionalmente se estudian los actos procesales de documentación, que tienen que ver con el expediente y los escritos, los actos de comunicación. Esto, chicas, cada autor tiene su clasificación, ¿no? Porque ustedes por ahí tienen abierto Palacio y me dirán, bueno, pero lo clasifica de otra manera, porque dice actos de, no me acuerdo cómo dice, acto de transmisión y después tiene de comunicación y acto de notificación. Bueno, más allá de la clasificación de los autores, ciertamente bajo actos procesales se agrupan estos que estamos mencionando, ¿no? Los de documentación, y ahí podríamos englobar al expediente, a los escritos. Podrían entrar las audiencias también, según la clasificación que haga algún autor. Después se hace referencia a actos procesales de transmisión, y ahí entran las vistas, los traslados, y después a los actos procesales de comunicación, donde entrarían todo el sistema de notificaciones y los oficios judiciales. Estamos acá, hasta acá con el panorama, repito, porque sé que es mucha información toda de golpe y muy bruscamente. Actos procesales de documentación entraría el expediente, los escritos, y podríamos meter acá las audiencias, según el autor, y después tenemos actos procesales de transmisión, que serían las vistas y traslados, y por otro lado los actos procesales de comunicación, que entrarían oficios, notificaciones y exhortos. Y finalmente los actos procesales del órgano, ¿no? Del propio órgano, que serían las resoluciones y sentencias. ¿Estamos hasta acá, chicas? ¿Sí? ¿Avanzo? Pues se va poniendo áspero, ¿no?
¿De Bien. documentación podrás repetir, profe? Los Hay- actos procesales de documentación me quedaron. de documentación entraría el expediente, los escritos y, si se quiere, las audiencias. Bien, en algunos yo no voy a hacer especial hincapié por una cuestión de brevedad y porque son también de fácil lectura. El expediente judicial, ¿no? ¿Qué sería el expediente? El expediente es una unidad sistematizada de actuaciones procesales integradas bajo un mismo legajo. Repito, podríamos conceptualizar al expediente como una unidad sistematizada de actuaciones procesales integradas bajo un mismo legajo. Esta noción es fácil de integrar con el expediente electrónico. Fíjense que yo no hablé acá de soporte. Entonces, esta definición es comprensiva también del soporte electrónico, que es vigente, está vigente hoy en la provincia de Buenos Aires. Ya dijimos que está reglamentada a través de la 3975. Guarda, chicas, porque la 3975 hace referencia a un legajo documental. No tiene nada que ver con el expediente de papel esto, ¿eh? No, no. Lo que contempla es que el expediente electrónico, eventualmente, si es que hubiera que acompañar o visualizar algún documento en soporte de papel, pueda estar guardado en el juzgado bajo un legajo documental. Pero el expediente de papel no existe más, chicas, ¿eh? Ya fue, como dirían en criollo. Obviamente que todavía quedan expedientes mixtos, ¿no? Porque va a tardar en ser todo 100% digital. Fíjense que todas las causas iniciadas antes del 2018, del 1 de junio de 2018, pueden llegar a tener algún tipo de actuación de papel, ¿no? Y también los que tuvieron comprendido durante la etapa híbrida, que fue entre 2018 y el 2020. Yo acá no me quiero poner muy fino, chicas, porque no, es anecdótico esto, ¿no? Ustedes ya van a litigar en la vigencia de un expediente 100% digital. Va a haber, sí, causas dando vuelta, esto nos van a acompañar 100 años, ¿no? Las causas de papel por los sucesorios y las causas que han quedado abiertas. Pero la verdad que se los cuento a título anecdótico. Tenemos expedientes que han quedado de papel, que son los previos al 2018, y expedientes, como le llaman, mixtos, entre la vigencia de la acordada, por decirlo de algún modo, vieja, y la 3075 del 2020, ¿no? Producto de la pandemia, que ya, digamos, no le quedó otra a la Corte que hacer el expediente 100% digital. Entonces va a haber expedientes de papel, expedientes mixtos, y de 2020 en adelante 100% digitales. Pero bueno, chicas, les dejo a ustedes la lectura de la acordada. 3975 sobre expediente electrónico. Bueno, algo similar vamos a hacer con lo de los escritos, ¿no? Por favor, léanlo ustedes. Ya también mencionamos que es la misma acordada la que reglamenta los escritos judiciales. Y hablamos también de los artículos. Respecto de las audiencias, me gustaría hacer alguna aclaración oportuna. Fíjense que hay una resolución de corte. Esto es importante porque hasta a muchos juzgados se les escapa esto. Hay una resolución de corte que se llama, que tiene número en realidad, 924/21, 924/21, que habla del uso prioritario de métodos, de medios remotos. Perdón, chicas, yo no lo dije, o creo que lo dije en otra clase, pero el lenguaje claro impone que expliquemos lo que es una audiencia, ¿no? Una audiencia es una reunión de personas. En este caso, sujetos procesales, en los términos que estamos analizando hoy. Calificada por la presencia del juez, chicas. Eso es una audiencia. Puede ser de testigos, puede ser audiencia conciliatoria,
puede ser una audiencia donde el juez o la jueza quiera tomar conocimiento de, el estado de cosas o personas, puede ser que el juez o la jueza quiera hablar con las partes. Esto es una audiencia, una reunión de personas que si es física suele ser en la sede del juzgado, pero siempre está calificada por la presencia del juez o la jueza o de algún funcionario en el caso de que no pueda estar presente el titular del órgano. Pero les decía, guarda con la resolución 924 de la Corte del año 21, porque habla del uso prioritario de métodos de medios remotos. Esto es importante porque ahora muchos juzgados en la pospandemia están volviendo progresivamente al uso de la audiencia presencial. Bueno, la Corte sacó una resolución que dice que debe darse prioridad a la audiencia virtual. Y que en caso de que no sea virtual, o sea, de que se haga presencial, debe hacerse por motivo fundado. O sea, que fíjense cómo la Corte le da un guiño, pulgar arriba, a la audiencia virtual. Porque dice, bueno, cuando no la hagan virtual, tiene que ser por resolución fundada. Y después dice que cuando las personas estén en distintos lugares, sí o sí es virtual. Entonces es importante en tanto modifica la manera de hacerla, ¿no? Artículo 125 del Código Procesal, ahí están reguladas las audiencias. Entonces, por resolución de la Corte, repito, las audiencias deben tener prioritariamente la posibilidad de hacerse bajo medios remotos. Además no distingue según el tipo de audiencia, porque alguien estará pensando válidamente, pero ¿qué? ¿Y la de testigos? ¿Cómo hacemos? Bueno, también, prioritariamente remotas. Bien, pero bueno, les dejo la lectura profunda a ustedes, chicas, porque me interesa por ahí hacer un poco de hincapié en los otros tipos de actos procesales. Les decía, los actos procesales de transmisión estarían comprendidos por las vistas y los traslados. Y acá es importante que nosotros pongamos la lupa, porque, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros hablamos de traslado, después vamos necesariamente a hablar de notificaciones. Entonces, más allá de que la doctrina los clasifica de manera distinta a los traslados como un acto procesal de transmisión y a las notificaciones como un acto procesal de comunicación, una va de la mano con la otra. ¿Por qué? Porque el traslado es una orden judicial de poner en conocimiento a las partes de alguna decisión o de algún documento. ¿Estamos hasta aquí? Repito, ¿qué es un traslado? Poner en conocimiento a alguna de las partes o a ambas partes de alguna petición formulada por la otra o de algún documento acompañado por la otra parte, o bien de alguna decisión judicial. Ahora, las vistas no son lo mismo porque involucran en general al Ministerio Público. O sea, los traslados implican poner en conocimiento a alguna de las partes. Y las vistas es poner en conocimiento al Ministerio Público, en general para que opine. Porque el Ministerio Público, y esto ya lo vimos en la clase pasada, hablamos de partes públicas, hablamos de cómo y cuándo interviene el Ministerio Público, y allí dijimos que una de las funciones es intervenir emitiendo dictamen o alguna opinión, en algún caso concreto, previo a resolver. Entonces, es común que digan, alguna sentencia diga, bueno, previo a resolver, vista el Ministerio Público. Bueno, esencialmente tiene que ver con esto, ¿no? Poner en conocimiento al Ministerio Público, o bien de alguna petición, o bien de algún documento, o bien de alguna decisión judicial antes
de que se tome alguna decisión trascendente para alguna de las partes. Así que los traslados y las vistas tienen esa diferencia. Tienen de común que es poner en conocimiento algún dato, pero tienen de distinto que los traslados son hacia las partes y las vistas están dirigidas al Ministerio Público. Ahora les decía, una cosa va de la mano con la otra, porque en general estas vistas y traslados, ¿cómo se efectúan? A través de notificaciones. Y ahí entramos a analizar los actos procesales de comunicación. Porque fíjense que no es lo mismo, chicas, porque el traslado, perdón que me vuelva insistente en esta idea, el traslado está caracterizado por la orden judicial que dispone poner en conocimiento, ya sea de las partes o del Ministerio Público. O sea, es una decisión del juez, poner en traslado, dar vista. La notificación es la manera en la que ese traslado se lleva adelante. Por eso no se confundan el traslado con el medio a través del cual se efectiviza. Esta clase, que en otros años era súper compleja, hoy la verdad que es bastante más sencilla que en otras oportunidades, porque tenemos vigente, casi en forma plena, la notificación automatizada, chicas. Entonces, antes de la pandemia, era complejo el sistema de notificaciones, porque uno tenía que partir de la notificación por Ministerio de la Ley, y ahí empezar a analizar cuándo no, digamos, y ahí uno explicaba la cédula, explicaba la notificación espontánea, la notificación tácita, el préstamo del expediente. Bueno, todo eso no va más, chicas. Las autorizo, si quieren, ni leer esa parte del código. Porque ¿qué va a pasar? Lo van a leer y después cuando vayan a la acordada se van a encontrar con una realidad completamente diferente. Entonces, directamente, chicas, ustedes tienen que leer la acordada 4013 en la parte que habla de las notificaciones. Y ahí se van a encontrar, primero, y esto es ineludible, con que las partes tienen que denunciar un domicilio, o sea, tienen la carga de constituir un domicilio procesal electrónico, donde van a ser cursadas todas las notificaciones y que además se van a producir de manera automatizada. O sea, ya no te llega más una cédula, ni siquiera electrónicamente. Lo que llega es una notificación que se genera cuando el juez o la jueza firma el despacho o la sentencia. Yo sé que esto es difícil de imaginar sin verlo, pero para que se dé una idea, a nuestro módulo de notificaciones electrónicas nos llega una alerta cada vez que el juez firma un despacho, resolución o sentencia. Está buenísimo, porque esto es un cambio de paradigma rotundo, chicas. Antes te llegaba una cédula electrónica o de papel. O sea, parece que estamos hablando del siglo XIX, pero esto pasaba hasta hace 2 años. Entonces, la regla hoy es la notificación automatizada. ¿Qué quiero decir? Si alguien les pregunta, o les pregunto en el final, ¿cómo se notifican los actos procesales? Ustedes tienen que responder automatizadamente. Automatizadamente. Después la pregunta sería, ¿cuándo esto no ocurre así? Porque ya sabemos que la regla es la notificación automatizada. Bueno, ¿cuándo no? Son pocos los casos. Uno sería el traslado de demanda. Porque acá se abren 2 posibilidades. Una es que la persona destinataria de la demanda no tenga obligación de tener un domicilio electrónico. Y en ese caso no va a quedar otra que enviársela de papel. Lo cual es un supuesto también residual, porque ustedes vayan uniendo todas las cosas que ya dijimos a lo largo del curso. Cuando vos transitas la mediación, ya ahí hay una denuncia de domicilios procesales.
Entonces, el supuesto donde la parte no tiene ni obligación de tener un domicilio electrónico denunciado por la acordada de domicilios electrónicos, de registro de domicilios electrónicos, que también les pido que la miren, que está en el material, chicas, es un supuesto muy residual, porque lo primero que puede pasar es que sea un sujeto obligado a tener registrado un domicilio. Lo segundo que puede pasar es que haya transitado mediación y esa parte demandada ya haya declarado un domicilio procesal. Entonces, ¿cuándo sería cédula de papel? Y los casos donde el sujeto no está obligado a tener registrado un domicilio y que además sea un caso exento de mediación. Entonces está complicado que llegue una cédula de papel. Bien. Y después, fíjense que la acordada prevé que en el supuesto de traslado de demanda electrónico, en el caso de traslado de demanda electrónico, la parte actora tiene que pedir que esa notificación se efectivice. Esto es porque la demanda se puede ampliar hasta que esté notificada. Entonces, para no coartarle a la actora la posibilidad de ampliar, transformar y modificar la demanda, la acordada 4013 le da la posibilidad a la actora de que la comunicación del traslado de demanda se haga a pedido de parte. Ahí está la clave. Porque si no, chicas, ¿qué pasaría? Si la parte tiene domicilio electrónico denunciado, volveríamos a la regla que analizamos antes, la notificación automatizada, y te verías impedido de ampliar o transformar la demanda. Entonces, aún en los casos donde hay un domicilio electrónico denunciado o constituido, tampoco opera automáticamente ese traslado, tampoco opera automáticamente. La parte actora lo pide y ahí dan traslado de demanda. Sé que es medio complicado, después por favor miren bien la acordada, yo lo digo de vuelta. O sea, nosotros tenemos que ir de regla a excepción para estudiar este tema. Ya sabemos que la regla es la notificación automatizada en el portal de notificaciones electrónicas. Lo que nos lleva a la pregunta de cuándo no ocurre esto. Bueno, no ocurre esto cuando la parte demandada no tiene obligación de tener un domicilio registrado o tampoco lo tiene porque no hubo mediación. En ese caso se le cursa una cédula de papel, que por cierto no tiene más documentación fotocopiada anexa. Lo que tiene es un código QR susceptible de ser leído con el celular y eso te lleva a una nube donde están los documentos que se pueden descargar. O sea, fíjense cómo se agilizó aún hasta la cédula de papel. Antes, ¿cómo era? La cédula de papel llegaba con un topo de fotocopias donde estaban todas las copias de la documental que acompañaba a la actora. Eso tampoco va más, eso no va más. La cédula se genera electrónicamente, los oficiales notificadores la imprimen y lleva un código QR que se genera a partir de que en el juzgado la firman a la cédula. Entonces no va más con documentación anexa, no va más. El demandado la escanea con el celular y se abre un enlace donde se puede descargar la documentación. Se puede escanear con el celular o se puede tipear una dirección con un código y se abre también la misma página. Aparece la notificación y los documentos anexos para ser descargados. Otra cosa, chicas, que tienen que prestarle atención, muy especial atención, en la acordada, pongan lupa acá, que esto se le pasa incluso hasta algunos juzgados, es que la acordada prevé un tiempo para descargar la documentación de 5 días. Luego de vencidos esos 5 días se empieza a contar el plazo para contestar demanda. Eso es muy importante, chicas, porque hace que en la práctica el demandado tenga 5 días más. O sea, el proceso sumarísimo tendría, en vez de 5, 10 días. En el proceso ordinario, en vez de 10, tendría 15 días. Y en el juicio ordinario, en vez de 15, tendría 20. Esto se les pasa hasta a los juzgados, chicas. Una vuelta una colega auxiliar letrada de un juzgado me decía que tenían un lío bárbaro porque no habían tenido en cuenta esto y estaban tenían miedo de planteos de nulidad
Porque claro, estaban considerando extemporáneas las demandas contestadas fuera del plazo que marca el código. Entonces, guarda con esto, porque implica una verdadera alteración al sistema del código. En la práctica, todos estarían teniendo 5 días más, atento a que la acordada le da 5 días para descargar la documentación, previo a que empiece a contar el plazo para el traslado, para contestar el traslado. Esto es muy, pero muy importante, chicas, presten especial atención a eso. Bien, otros casos donde no se usa la notificación automatizada es en el caso de la rebeldía, cuando el rebelde, el declarado rebelde, no tiene un domicilio electrónico, le mandan una cédula de papel con el despacho o resolución que decreta la rebeldía, y después también le mandan una cédula de papel con la sentencia definitiva. Si no, chicas, va todo al domicilio electrónico, todo. Y después hay cédulas de papel en los casos obvios, ¿no? Que impone el sentido común. Imagínense que un testigo hay que mandar una cédula, si ni siquiera es parte. Si yo tengo que convocar a alguien ajeno al proceso, y no estoy hablando de los peritos, porque los peritos tienen domicilio electrónico. Cualquier persona que sea ajeno al proceso, se le manda una cédula. De papel estamos hablando, ¿no? A domicilio real. A domicilio real. Eso es porque no es parte del proceso. No es parte del proceso. Los peritos, está bien, no son parte en sentido técnico, pero como son auxiliares del órgano, tienen un domicilio electrónico y las notificaciones les llegan ahí. Bien, vamos a dejar acá, chicas. Vamos a dejar acá. El encuentro que viene vamos a seguir y vamos a hablar de oficios y de los actos procesales del órgano, especialmente en los 3 tipos de resoluciones: providencia simple, interlocutoria y sentencia definitiva. Pero bueno, ya es demasiada información por hoy, vamos a dejar aquí. Por favor, miren la acordada, porque ahí les van a surgir un montón de dudas. Es la 4013, es la 4013. La 4013 habla, por un lado, de presentaciones y después habla de notificaciones. Tiene como 2 partes. Van a tener que hacer hincapié en las 2, obviamente, ¿no? Pero el tema que estamos tratando ahora es la parte de notificaciones. Repito, por regla, notificación automatizada. Algo que no dije que es importante. Es un sistema de ficciones legales, chicas, ¿eh? No interesa si vos entrás a tu portal, no entrás, no interesa. La acordada sigue la regla de lo que era la notificación Ministerio Legis. Va a decir, todas las notificaciones automatizadas se van a tener por notificadas los días martes y los días viernes. Ficción. No interesa si entré, si no entré. Antes, cuando el sistema estaba empezando, me acuerdo que algunos abogados se cuidaban mucho de entrar en días distintos a los martes y los viernes, no vaya a ser que se notifique. Bueno, eso no va más. Hoy la 4013 lo dice claramente. La notificación es automatizada y esa notificación se va a producir los días martes y los días viernes. Y si es inhábil, al día hábil posterior. Con una sola excepción, que es la notificación urgente. Cuando el juez o la jueza dispone que esa notificación se haga automatizada, pero en calidad de urgente, solo en ese caso va a estar notificada en el día. Solo en ese caso. Si no, la notificación se produce los días martes y los días viernes. Ergo, chicas, nos conviene estar atentos todos los días a las notificaciones. Porque si llega algo urgente, vamos a quedar notificados en ese mismo momento, aunque nosotros no entremos. Entonces, la moraleja es mirarlo todos los días. Ustedes se estarán preguntando, ¿y qué hacemos en la feria? Bueno, eso es complicado porque a veces te pasa, y en lo personal me ha pasado, me fui de vacaciones y en un caso de familia me cayó una notificación urgente que disponía habilitación de días inhábiles y traslado en calidad de urgente, o sea que yo quedé notificado en enero y en el día. Obviamente no me enteré, pasó de largo, afortunadamente no fue algo decisivo, se pudo sanear después, no hubo problema.
pero eso nos lleva a que hay que estar atento hasta en feria. Bueno, eso, lo bueno que el sistema tiene la posibilidad de avisos por mail, entonces uno lo que podría hacer es configurar alertas para verlo en el celular a través del mail. En definitiva, hay manera de no estar tan pendiente en vacaciones, pero la realidad es que te pueden caer hasta en feria. Bueno, chicas, ya son casi las 8, así que vamos a dejar aquí. El encuentro que viene seguimos charlando de estos temas que quedaron pendientes y vamos a hablar algo de incidentes también. Así que bueno, después les subo el video. ¿Quieren hacer una pregunta ya antes de cerrar? Bueno, lean por favor la acordada porque ahí le van a surgir dudas Seguro. Sí. seguro. Así que les subo el video y nos vemos el miércoles que viene, chicas. Gracias, nos Un vemos. abrazo grande. Gracias. Gracias, chao, profe. Adiós. Chao.